Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana en que podemos reunirnos nuevamente para adorar a Dios y oír su gloriosa palabra. Es maravilloso poder estar reunidos para escuchar la palabra de Dios. Vamos inmediatamente a buscar nuestras Biblias en el capítulo 33 del libro del Éxodo. Vamos a buscar, vamos a comenzar a leer en el verso 12. Comencemos en el verso 12 y ahí tendremos la lectura para esta mañana. Dice así la lectura de la palabra, capítulo 33 del libro del Éxodo, verso 12 en adelante. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Pueden sentarse. En esta mañana estaremos hablando sobre un tema muy sencillo, pero que tiene mucha importancia para todo ser humano, ya que es el deseo de cada ser humano. Y por cuanto es el deseo que hay en el corazón de todo ser humano, entonces debe ser de mucha importancia para todo ser humano. Pues todo ser humano tiene el mismo deseo que tuvo Moisés.
encontramos que este hombre de Dios, este profeta de Dios, señalado por Dios para la liberación de Israel, en el tiempo señalado por Dios para efectuar la liberación, encontramos que este hombre de Dios tuvo un deseo muy grande. Encontramos que este hombre de Dios tuvo el deseo de ver la gloria de Dios, tuvo el deseo de ver a Dios. Y el tema para esta mañana es: yo quiero ver a Dios, porque ese es el deseo de todo ser humano, sea un creyente común, sea un ministro o sea un profeta. Y encontramos que Moisés tenía deseos grandes en su corazón. En una ocasión, él también manifestó a Dios el deseo grande que había en su interior de saber el nombre de Dios. Y en aquella ocasión, Moisés le dijo a Dios: dime cuál es tu nombre, para si ellos preguntan por tu nombre, yo les puedo decir tu nombre. Y aquí en esta otra ocasión, Moisés desea ver la gloria de Dios. Y Dios le dice: no me verá hombre y vivirá. Por lo tanto, tú vas a ver mis espaldas. Y encontramos que conforme a lo que aconteció allá en el Sinaí, encontramos que Moisés vio las espaldas de Dios. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que Moisés tenía un deseo muy grande, muy importante, y que Dios le concedió ese deseo. Ahora, para Dios concederle ese deseo a Moisés, Dios le dijo que habría de esconderlo en la hendidura de la peña. Y para eso Moisés tenía que subir a la cima del monte, porque en la cima del monte era que Dios habría de estar manifiesto, era que la gloria de Dios habría de estar manifiesta, y era allí en ese lugar en donde esa otra dimensión estaba manifestándose, y era el lugar en donde Dios se dejaría ver de Moisés. Dios le mandó a subir a la cima del monte, a la cima del monte Sinaí. Y en la mañana Moisés subió a la cima del monte Sinaí, a la cumbre del monte. Y cuando subió allí con las tablas alisadas, preparadas para escribir en ellas los mandamientos, porque las tablas anteriores en donde Dios había escrito los mandamientos habían sido rotas, encontramos que en esta ocasión, en esta segunda ocasión en que Moisés ha de subir a la cima del monte, en esta ocasión Moisés ha de ver a Dios, ha de ver la gloria de Dios. Y nos dice la historia bíblica que Moisés subió con las dos tablas en su mano, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Ahora vean las cosas que estaban aconteciendo en la cima del monte. En la cima del monte Dios allí estaba proclamando su nombre eterno. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: y ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él, Dios, contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Ahí encontramos la manera en que Dios se manifiesta, la manera en que Dios habla con su profeta, la manera en que Dios habla su nombre en la cima del monte, habla su nombre en la cima del monte, en la cumbre del monte, y la manera en que Dios hace un pacto con su profeta y con el pueblo de ese profeta. Por esa causa, entonces, podemos notar que Dios, aquí en el verso 27, estamos leyendo en el capítulo 34 del Éxodo, y vamos a leer el verso 27 también, donde dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. El pacto que fue hecho allí fue un pacto hecho con Moisés y con Israel. Por lo tanto, podemos ver la manera en que Dios se mueve siempre para hacer un pacto con su pueblo, con sus hijos. Siempre Dios se manifiesta y utiliza un velo de carne humana para, con ese velo de carne humana, hacer un pacto, y a través de ese velo de carne humana dar ese pacto a el pueblo que es pueblo de Dios, con el cual Dios entra en ese pacto. Ahora aquí podemos ver la manera sencilla, la manera simple en que Dios hace sus cosas. Él no necesita de fuerzas militares, no necesita tampoco de fuerzas intelectuales, tampoco necesita de fuerzas políticas o fuerzas económicas para él hacer lo que él ha prometido hacer. Nos dice Dios a través del profeta Zacarías que el cumplimiento de su promesa para el tiempo final será sin ejércitos y sin fuerzas, más con el Espíritu del Señor. Él dijo: más con mi Espíritu es que Él hará estas cosas. Así es que está dicho y así es que Él lo cumple. Lo que se necesita entonces es el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, para Él hacer lo que Él ha prometido. Él así, a través de toda la historia bíblica, ha estado actuando. Y
El deseo de todo ser humano a través de todos los tiempos ha sido: yo quiero ver a Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el deseo siempre ha sido querer ver a Dios. Y el profeta Isaías, en el capítulo 40 y verso 9 en adelante, hace una promesa. Dios, a través de este poderoso profeta Isaías, hace una promesa en donde, en el cumplimiento de esa promesa, será presentado Dios delante de la gente. Porque el deseo de la gente siempre ha sido, es y será ver a Dios. Y encontramos que ese deseo es un deseo que Dios cumplirá. Ahora cuando Dios cumple ese clamor del interior del corazón de la gente, eso no significa que todas las personas van a entender y van a ver a Dios de la manera en que Él estará manifiesto en la tierra. Porque también dice la Escritura que tendrán ojos para ver y no verán, no entenderán que es Dios en la tierra manifestado como Él dijo que habría de Él hacer. Y el clamor del corazón de la gente de querer ver a Dios, viéndolo, no lo verán, no lo entenderán. Aquellos que sus ojos han sido cegados. Pero habrán aquellos que sus ojos no han sido cegados, que sus ojos estarán abiertos, y entonces ellos podrán ver a Dios, y el deseo del corazón será cumplido. Y entonces podrán decir: yo veo a Dios. Tendrán ese privilegio que deseaban tener, porque el poder dinámico de Dios, el poder resurrectivo, le permitirá ver a Dios manifestado en carne humana. Los demás no lo verán. Encontramos que la gente que querían ver a Dios a través de la historia bíblica tenían que ver a Dios conforme a la manera en que Dios decía que se dejaría ver. Dios es espíritu y la gente no pueden ver un espíritu. Para la gente ver a Dios, tienen que verlo a través de una manifestación de Dios en carne humana. Y para eso es que Dios ha establecido en su plan, en su palabra, los profetas. Para Dios, a través de cada uno de sus profetas, revelarse, dejarse ver de la gente, dejarse ver y darse a conocer a su pueblo, a sus hijos. Y cuando la gente pueden ver el profeta que Dios tiene para ese tiempo,
y pueden ver a Dios obrando, manifestándose a través de ese profeta, esas personas pueden decir: yo estoy viendo a Dios. Los que no pueden ver el cumplimiento de esas promesas de Dios para ese tiempo, pueden decir: yo lo que veo es un hombre, lo que veo es un fanático, porque sus ojos han sido cegados a el plan de Dios, a el cumplimiento de la promesa de Dios, y no pueden ver a Dios obrando a través de un hombre, a través de un profeta. Pero habrán siempre aquellos que podrán ver a Dios en la manera en que Él ha prometido revelarse, darse a conocer a su pueblo. Y toda cosa que Dios desee que su pueblo sepa, Él la da a conocer a través de profetas. Y para eso Dios estableció en su plan un grupo de profetas, los cuales Dios ha estado enviando uno para cada tiempo, porque Dios no tiene dos profetas mayores al mismo tiempo ministrando en el mismo sitio. Por esa causa, entonces, encontramos que Dios no envía a todos sus profetas a la misma vez, porque entonces habrían unos siguiendo a este profeta, otros siguiendo a este otro profeta, y otro a este otro profeta, y entonces, ¿a cuál de los profetas seguiría usted? Dios, en su infinita sabiduría, ha enviado a sus hijos en cada tiempo un grupo de hijos. Y ese grupo de hijos de ese tiempo tendrán un profeta que vendrá con la palabra de Dios, y Dios estará en él, y a ese profeta seguirán. Y luego que termina la labor de Dios a través de ese profeta y con ese grupo de creyentes, con ese pueblo escogido, entonces Dios los envía a descansar en el sueño que la gente le llama la muerte, pero que los santos de Dios no mueren, sino que duermen hasta que llegue el tiempo de resucitar, para entonces todos juntos estar reunidos, y ahí es donde único todos los profetas estarán juntos. Y ahí es el tiempo donde todos los escogidos también estarán juntos. Pero cada uno en el tiempo en que vivió fue el grupo del profeta que Dios tuvo para ese tiempo, del mensajero que Dios envió para ese tiempo. Y luego al final, todos juntos, todos los profetas, todos sus grupos, serán de uno solo, de Dios. Por lo tanto, encontramos que ese es el plan de Dios, esa es la ley de Dios en cuanto a su plan, en cuanto a su manera de Él darse a conocer, de Él dejarse ver en esta tierra. No hay otra forma, y Dios no tiene otra forma para dar a conocer a su pueblo las cosas que Él desea darle a conocer. Y cualquier persona que diga, piense, crea o enseñe que ha logrado obtener algo de otra manera que no haya sido a través de un profeta de Dios enviado para cierto tiempo, tiene que saber que ha fallado, porque Dios
no hará nada sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. La única manera correcta para saber, para recibir y para entender el plan de Dios para el tiempo en que uno vive es a través de un profeta. Del profeta que Dios tenga para ese preciso momento. Y cuando Dios llega al final de su plan, entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Pues envía su último profeta. Después de ese, Dios ha terminado su plan, Dios ha concluido su plan con su último profeta y le pone un sello de oro a su plan y todo entra entonces a eternidad. Por lo tanto, el último profeta será el que recogerá a los últimos hijos de Dios que estén viviendo sobre esta tierra. Después que las 7 edades de la iglesia gentil han concluido y el tiempo de los gentiles ha concluido, entonces Dios recoge a todos sus escogidos en donde quiera que se encuentren a través del ministerio del último profeta. Y cualquier persona que vea ese ministerio estará viendo cumplido el deseo de su corazón, el deseo grande del corazón, el cual es: yo quiero ver a Dios. Cada uno de los que estarán viviendo en ese tiempo y que serán cosechados, que serán recogidos por este ministerio, podrán decir con alegría, con regocijo y con humildad: yo veo a Dios. Antes mi deseo era: yo quiero ver a Dios. Y ahora, actualmente, mis palabras son: yo estoy viendo a Dios. Por lo tanto, cuando Moisés vio a Dios, vio sus espaldas, allí también el nombre de Dios, el nombre eterno de Dios, estaba siendo proclamado. Y cuando en el tiempo de Jesús, en el cumplimiento de las promesas para aquel tiempo, cuando la gente estaban viendo a Jesús, unos decían: este es un samaritano loco, un samaritano endemoniado. Otros decían: este por el dedo de Belcebú echa fuera demonios. Otros decían: este es un nazareno. Cuando el Mesías venga, nadie sabrá de dónde vendrá. Pero esos eran argumentos, porque la Escritura decía que de Belén de Judea, de ahí surgiría. Pero la gente, cuando no quieren creer lo que Dios está cumpliendo, buscan toda clase de argumentos. ¿Para qué? Para alimentar su incredulidad. Y con eso lo que hacen es destruirse ellos mismos. Porque la incredulidad es el único pecado que hay. Las demás cosas, fumar, beber, adulterar y todas esas cosas son el fruto de la incredulidad. Por lo tanto, hay personas que les gusta alimentar su incredulidad y por eso entonces utilizan todos los argumentos habidos y por haber, todos los argumentos que se puedan inventar para así rechazar el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Y entonces esas personas, teniendo ojos para ver, no ven. ¿No ven qué?
no ven aquello que deseaban ver, no ven a Dios. Pero no todos sobre la tierra son de esa manera, porque hay aquellos de los cuales Jesús dijo: gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y te las has revelado a los niños, porque así te agradó. Y nadie sabe quién sea el Hijo, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo. Así es que encontramos este misterio escondido, el cual es imposible conocerlo, es imposible conocer quién sea el Padre, y es imposible conocer quién sea el Hijo, a menos que no sea por revelación. Y esa revelación tiene que venir de lo alto, porque si no viene de lo alto, entonces de nada sirve a la persona, porque si no viene de lo alto, entonces hoy puede decir la persona: yo creo, y mañana decir: yo no creo. Entonces viene a ser una persona manufacturada, una persona intelectual que con sus sentidos veía, pero de momento sus sentidos le fallaron y dejó de ver lo que decía que veía. ¿Ve? Por eso entonces tenemos nosotros que siempre ver las cosas por revelación. Usted y yo no podemos sostenernos de que porque tenemos una mentalidad bien desarrollada, o porque hayamos orado mucho, o por alguna otra cosa, que nosotros hemos captado el plan de Dios para este tiempo. No podemos gloriarnos de nosotros mismos. Tenemos que darle la gloria a Dios, el cual Él, por su gracia, nos ha revelado su palabra, nos ha revelado su manifestación, nos ha revelado lo que hoy podemos ver. Por lo tanto, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que ha tenido misericordia de nosotros y nos ha permitido ver el cumplimiento de la promesa mesiánica, nos ha permitido ver su venida, nos ha permitido ver lo que Él prometió para este tiempo. Y como todo Dios lo hace sencillo cuando Él lo cumple, hoy también Él ha estado cumpliendo sus promesas de una manera sencilla. Cuando en su primera venida Él la cumplió, Él cumplió todo de una manera tan simple, tan sencilla, a través de personas sencillas que la gente no podían creer cuando lo analizaban con una mente intelectual, cuando lo analizaban con los sentidos del espíritu, no podían entenderlo. Solamente podía ser captado y recibido cuando se recibía en el interior. Por lo tanto, esa es la manera para actuar siempre, porque Dios siempre está cumpliendo lo que Él prometió. Vean ustedes que estaba prometido allá para la primera venida, que Él enviaría a su mensajero delante de Él, el cual prepararía, precursaría el camino.
le prepararía el camino para cuando Él apareciese, entonces ya estuviese todo preparado. El precursor tenía la labor de prepararle el terreno, de preparar a la gente para que la gente supiera cómo habría de venir y para que supiera cuándo habría de venir y para que supiera quién era esa persona en donde la primera venida del Señor estaba cumpliéndose. Por lo tanto, era para tener un pueblo bien apercibido. Y luego de eso, entonces, al precursor le correspondía menguar y al precursado crecer. Porque el trabajo de un precursor es preparar el camino, prepararle el terreno a ese que ha sido anunciado que ha de venir. Cuando vino el precursor, bueno, la gente esperaban que viniera haciendo grandes milagros, porque decía que los montes se bajarían y los llanos se subirían, serían levantados. Y así encontramos una descripción profética con relación al precursor de la primera venida. Y cuando apareció el precursor de la primera venida, el cual era Elías, por tercera vez ministrando, porque el primero fue el Elías literal, y después el segundo fue Eliseo, y después el tercero fue Juan el Bautista. Pues Elías, el primer Elías, hizo grandes milagros. El segundo Elías, que fue Eliseo, que tuvo el ministerio de Elías en él operando, hizo grandes milagros también. Y ahora cuando viene el tercer Elías, que es el precursor de la segunda venida del Señor, y del cual se anuncia que hará grandes cosas, los montes van a ser bajados y los llanos van a ser levantados. Este hombre viene con tanto poder que le podrá decirle a cualquier monte: bájate y échate a tierra, bájate y échate a un nivel al cual yo estoy. Y a las partes bajas le podrá decir: suban hacia arriba, y va a emparejar el terreno. Este hombre viene con tal poder y haciendo tales milagros a las partes bajas, le podrá decir: suban hacia arriba, y va a emparejar el terreno. Este hombre viene con tal poder y haciendo tales milagros que aquí en Israel, que hay tantos montes, esto lo va a dejar tan llano que va a parecer un plato. Va a ser una llanura tan grande cuando ese precursor venga que cualquiera lo va a conocer por los milagros que va a hacer. Pero cuando apareció, vino haciendo los milagros más grandes que profeta alguno hubiera hecho hasta ese tiempo. Pero la gente no vio esos milagros porque estaban siendo llevados a cabo en una dimensión espiritual. Eran milagros espirituales que estaban siendo llevados a cabo. Y cuando él predicó su mensaje, aquellos montes altos, aquellos fariseos y saduceos, cuando les dijo generación de víboras, los bajó, los puso tan bajos que les dijo serpientes, los puso por el piso. Serpientes que se arrastraban sobre la hierba, sobre la grama. Pero luego, cuando le tocó hacer el milagro de subir los lugares bajos, entonces con su mensaje, enfocando su mensaje a aquella gente baja, samaritanos, prostitutas, cobradores de impuestos, gente que estaban
en una condición baja espiritualmente, viviendo en pecado, les llamó al arrepentimiento. Y cuando les llamó al arrepentimiento y respondieron, los bautizó. Y allí, aquellos lugares bajos fueron levantados para recibir al Señor en su primera venida. Y Jesús dijo de él, vino Juan el Bautista predicando, y ustedes, líderes grandes, no le creyeron para ser bautizados. Pero vinieron las prostitutas, vinieron las rameras, vinieron los cobradores de impuestos, vinieron los samaritanos y vinieron toda esa clase de gente, publicanos, y le creyeron y se bautizaron. Y Jesús dijo de Juan, de los nacidos de mujer, no se ha levantado profeta mayor que Juan, y no hizo ningún milagro literal, porque los milagros literales son grandes, pero más grandes que eso son los milagros espirituales, son los milagros hechos en una dimensión espiritual. Así es que encontramos que después de Juan el Bautista, entonces vino el precursado, del cual Juan había hablado, del cual él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando apareció, entonces Jesús sí, que hizo milagros físicos y tampoco le creyeron. Así es que la gente, si van a creer, creen con o sin milagro, porque todo está sujeto a que sus ojos espirituales sean abiertos para ver lo que Dios está haciendo conforme a lo que Él prometió. Este siglo XX, así como el tiempo de Jesús, son tiempos en que la humanidad está mirando por milagros literales. Pero los milagros espirituales son más grandes que los milagros físicos. Es mejor ser sanado espiritualmente de sus ojos espirituales para ver el plan de Dios para el tiempo en que uno vive, que ser sanado de sus ojos físicos para ver las cosas que la humanidad puede ver. Milagro terrenal. Para ver lo espiritual, un milagro espiritual. Por lo tanto, lo terrenal pasará, pero lo espiritual permanecerá para siempre. Luego vino Jesús y encontramos que hizo milagros y decían de él, los milagros que hace, lo hace por el dedo de Belcebú. Y en otra ocasión vinieron a donde Jesús a decirle, bueno, ¿qué señal manifiesta del cielo haces tú para que te creamos? Pero usted, así es que a Juan no le creyeron, podían decir, no hizo ningún milagro, pero hizo los más grandes. A Jesús le podían decir, no te creemos, y los milagros que tú haces, los hace por mano de Belcebú. Pero Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán. Ahora ven ustedes que la voz que siguen los escogidos es la voz de la palabra, es el mensaje, eso es lo más importante para los escogidos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver con claridad lo que esto significa para cada escogido. Nosotros tenemos que mirar la Escritura para ver las promesas que están hechas para este tiempo, y al ver la manera en que Dios cumple esas promesas, no tener necesidad
de ver ni siquiera un milagro físico para creer, sino que el milagro más grande que puede Dios hacer en una persona para que pueda creer su palabra para el tiempo en que está viviendo es que Dios le abra sus ojos espirituales para poder ver el plan espiritual de Dios conforme a como Él prometió. Y cuando los ojos espirituales están abiertos, entonces la revelación de Dios estará fluyendo y esa persona entonces gradualmente podrá estar viendo, podrá estar entendiendo cada cosa que Dios está cumpliendo en el tiempo en que esa persona está viviendo. Y entonces esa persona podrá decir: yo quería ver a Dios y ya estoy viendo a Dios. Y podrá entonces darle gracias a Dios por lo que está viendo. Y entonces podrá oír las palabras del Señor que dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque muchos de los profetas desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. ¿Y qué era lo que los profetas desearon ver y oír? Ellos desearon ver y oír la primera y segunda venida del Señor, y no lo vieron. Pero los que estuvieron en la primera venida del Señor y pudieron verla, pudieron entenderla, pudieron ver que en aquel joven de Nazaret estaba cumplida la primera venida del Señor, entonces aquellos tenían sus ojos abiertos y aquellas personas tenían ojos para ver y oídos para oír lo que Dios estaba hablando en aquel tiempo. Y eran entonces bienaventurados. Así es que vemos que las personas son bienaventuradas cuando pueden ver y oír lo que Dios está haciendo y lo que Dios está hablando en el tiempo en que la persona vive. Podemos ver quiénes fueron bienaventurados a través de cada tiempo, de cada edad y de cada dispensación en el pasado. Y podemos ver también quiénes son bienaventurados en este siglo XX en el cual nosotros vivimos. Bienaventurados aquellos que pueden ver el cumplimiento de la promesa de Dios para este tiempo. Y bienaventurados aquellos que pueden oír lo que Dios nos habla en este tiempo. Muchos desearon vivir en este tiempo, así como muchos del Antiguo Testamento desearon vivir en el tiempo de la primera venida del Señor. Muchos del Nuevo Testamento desearon vivir en el tiempo de la segunda venida del Señor. Pero a nosotros nos ha tocado vivir en ese tiempo, en el tiempo del cumplimiento de todas las cosas, en el tiempo del cumplimiento del plan de Dios. Y cuando estamos en este tiempo del cumplimiento de todas estas promesas, el deseo del corazón de cada escogido que ha vivido a través de todos los tiempos es cumplido en los escogidos que viven en este siglo XX, porque el deseo ha sido: yo quiero ver a Dios. El deseo de todos los escogidos a través de todas las edades ha sido ver la segunda venida del Señor
en donde Dios estará manifiesto conforme a su promesa en carne humana. Y eso es Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Y cuando los escogidos pueden ver con sus propios ojos el cumplimiento de esas promesas, eso realmente causa regocijo, causa alegría. Y luego, cuando pensamos en estas cosas, decimos: yo pensaba que el cumplimiento de estas cosas sería de una manera más complicada, pero es de una manera tan simple que mis ojos lo pueden ver. Es de una manera tan simple que puedo entender lo que Dios está haciendo. Y puedo decir con todo mi corazón: yo antes quería ver a Dios, y Dios me ha complacido el deseo de mi corazón. Y hoy puedo decir: yo veo a Dios. Yo veo a Dios. Yo veo a Dios cumpliendo lo que Él prometió para este tiempo. Yo veo a Dios cumpliendo la promesa mesiánica del tiempo final. Yo veo a Dios moviéndose en la escena. Yo veo a Dios igual que ustedes. Y aunque Dios se ha estado moviendo de una manera tan simple, al tener mis ojos abiertos, al igual que ustedes, he podido ver a Dios en el cumplimiento de su promesa. Y aprecio lo que Él está haciendo. Hoy en día hay un pueblo, hay un grupo de escogidos que saben lo que es ver a Dios. Encontramos que ver a Dios es verlo conforme a como Él ha prometido que se ha de manifestar para el tiempo en que uno vive. Él siempre ha prometido manifestarse a través de un velo de carne, a través de carne humana, y así Él lo ha estado haciendo a través de diferentes tiempos, y en este tiempo lo ha continuado haciendo, cumpliendo así la promesa mesiánica. Él, en su manifestación, en su revelación, Él hará todas aquellas cosas que Él ha dicho que hará en este tiempo final. Y aunque los ojos de la humanidad no puedan ver las cosas que Él está haciendo, por cuanto las está haciendo en una manera espiritual, en un campo espiritual, en una dimensión espiritual, la cual está reflejándose en medio de su pueblo, encontramos que aunque la humanidad no lo pueda comprender, aunque la humanidad no lo pueda entender, los entendidos entenderán. Y con esta promesa, entonces, nosotros estamos tranquilos, porque lo que nosotros vemos y entendemos solamente puede ser visto y entendido a causa de que somos aquellos de los cuales Daniel habló, los entendidos que entenderían estas cosas en este tiempo. Hemos estado viendo la venida del Hijo del Hombre en su gloria con Moisés
y Elías. Hemos estado viendo el nombre nuevo del Señor, el que recibió cuando ascendió a los cielos. Él mismo dijo que Él recibió un nuevo nombre. Él dijo que tenía un nuevo nombre y que ese nuevo nombre sería dado a conocer. Por lo tanto, ese nuevo nombre sería dado a los escogidos en una piedrecita blanca. No sería dado en una piedra en una edad oscura, sino en una piedrecita blanca. Ahí sería escrito. Ahora podemos ver todas estas cosas. Podemos ver cómo también Dios escribe su nombre. Podemos ver cómo Dios sella con su sello. No es que le ponga un sello literal en la frente a la gente, sino que lo sella con la revelación. Y con ese sello, el Espíritu Santo sella a los escogidos de este tiempo. Ahora fíjese, el pueblo, la edad y el mensajero de la edad de la piedra angular vienen a ser uno solo. ¿Por qué? Porque el pueblo y el mensajero vienen a ser uno. Es como la esposa y el esposo. Y también la edad viene a ser la edad del Hijo del Hombre. La edad de la venida del Señor. La edad del Hijo del Hombre viniendo en gloria conforme al orden de su venida con Moisés y Elías. Con ese espíritu ministerial para operarlo en la edad del Hijo del Hombre, en la edad de la piedra angular, en la edad de la piedra blanca. Bueno, ¿qué más podríamos decir? Todas las cosas más hermosas que se puedan hablar, habría que hablarlas de la edad de la piedra angular, de la edad perfecta, de la edad eterna. ¿Y por qué es una edad eterna y por qué es una edad perfecta? Es una edad perfecta porque es la única edad en que la segunda venida del Señor es efectuada. Es la edad de la segunda venida del Señor. Y es la edad de la transformación. Y es la edad de la resurrección de los santos que han partido en el pasado. Recuerden que Moisés, cuando subió a la cima del monte y vio las espaldas del Señor y Dios proclamó su nombre eterno, nos dice la Escritura que cuando Moisés bajó, su rostro brillaba, su piel estaba con brillo y tuvo que ponerse un velo. Y cuando iba a hablar con Dios, se quitaba el velo y luego bajaba sin el velo y daba el mensaje, y cuando terminaba de dar el mensaje se colocaba nuevamente un velo sobre su rostro. La gente en aquel tiempo podían ver a Dios porque Dios estaba velado en carne humana en Moisés. Ellos podían ver la gloria de Dios aún en el rostro de Moisés. Así es que eso mismo es lo que ocurre en la cima del monte, en la cúspide del monte de Sión. Ahí la presencia de Dios, la gloria de Dios es manifiesta, y los que pueden ver la gloria de Dios manifiesta pueden ver entonces a Dios. Y todos los que pueden ver a Dios
entonces ahí serán transformados. Así como Moisés fue transformado, su rostro brilló, su piel brilló, así también brillarán los escogidos que podrán ver al Señor, podrán ver su venida en carne humana. Serán transformados, serán glorificados y entonces tendrán ese cuerpo maravilloso que ha sido prometido. Viendo nosotros estas promesas, realmente no hay palabras de agradecimiento hacia Dios. Y nos preguntamos nosotros, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y tenemos que decir nuevamente sobre los niños, porque así le agradó a nuestro Padre Celestial. Revelarse a aquellos que no tienen la sabiduría terrenal para escudriñar las cosas de una manera terrenal, sino que por revelación de lo alto, la luz de Dios les ha iluminado y han podido ver lo que Dios está haciendo en este tiempo. Estamos nosotros viviendo ese tiempo tan grande y tan glorioso. Y viviendo en este tiempo tan grande y tan glorioso, en medio del pueblo de Dios, está cumpliéndose en la actualidad esta escritura que he de leer. Isaías 40, verso 9 al 11, donde dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Esto que el profeta Isaías dice aquí ha tenido cumplimiento en la primera y segunda venida del Señor. Esto que hemos leído es una realidad para el pueblo de Dios. Alguien se ha subido sobre un monte alto para anunciar algo que estaba prometido que acontecería en estos días, así como aconteció en días pasados en la primera venida del Señor. Lo que aconteció allá fue la manifestación de Dios en carne humana, en un hombre, la venida del Señor, la primera venida. Y la segunda venida es de la misma manera, en un hombre. Y cuando eso se cumple, entonces el mensaje que es proclamado en lo alto de ese monte, que es el monte de Sión, es la segunda venida del Señor. Es proclamada la segunda venida del Señor. Es proclamada la promesa mesiánica cumplida, la segunda venida del Señor.
Es proclamada la segunda venida del Señor. Es proclamada la promesa mesiánica cumplida en medio del pueblo de Dios. Ese mensaje le corresponde proclamarlo a quien Dios ha señalado. Dice: súbete sobre un monte alto. Un monte alto. Monte representa reino. ¿Sobre qué monte alto? ¿Sobre qué reino? Se ha de subir a ese que le toca anunciar ese mensaje de la venida del Señor. No se va a subir sobre el monte alto del gobierno de tal o cual país o del reino de tal o cual nación, sino tiene que subirse sobre el monte alto del reino de Dios, sobre el monte alto de Sion, sobre la cima de ese monte. Y le he dicho: levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. No temas dar tu mensaje, no tengas miedo, porque lo que estarás diciendo será lo que ha sido prometido que Dios haría en este tiempo. ¿A quién le vas a tener miedo? Cuando dice no temas, es porque puede cualquiera tratar de meterle miedo. Si proclamas esa clase de mensaje, van a decir que eres un loco, que eres un fanático. Si proclamas esa clase de mensaje, ¿qué van a decir la gente de ti? Si proclamas esa clase de mensaje, te van a comparar con todos los falsos profetas que han habido en todos los tiempos. No temas, alza fuertemente tu voz, no le tengas miedo a nada. Habla lo que debe ser hablado en la cima del monte de Sion. A Moisés Dios le dijo: yo estaré contigo, no tengas miedo. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: vete aquí al Dios vuestro. ¡Qué mensaje! Presentar, mostrar la venida del Señor, la venida del Dios nuestro conforme a su promesa mesiánica. Bueno, ¿qué otro mensaje más grande podrá haber en la cima del monte de Sion? Por eso es que por más vuelta que demos, o por más vuelta que querramos dar, tenemos un mensaje. No muchos mensajes, sino un mensaje, y ese mensaje de la segunda venida del Señor. Y alrededor de la segunda venida del Señor gira y girará todo mensaje que sea predicado. Y alrededor de la segunda venida del Señor girará también toda bendición que Dios haya prometido para su pueblo en este tiempo. ¿Qué otra clase de mensaje podrá haber más grande y más glorioso que el mensaje de la segunda venida del Señor? No lo hay. Los que predicaron en otras edades pasadas sobre la segunda venida del Señor tenían que estar anunciando la segunda venida del Señor y decir: está en el futuro, falta algún tiempo o está cerca.
Pero los escogidos que han subido a la cima del monte de Sión tienen que decir una cosa: la segunda venida del Señor, la promesa que Dios ha hecho para los días finales, está realizada. Es una realidad. Y entonces, como dijo el profeta Isaías, para este tiempo, como para el tiempo de la primera venida del Señor, lo que leímos hace algunos momentos: ved aquí al Dios vuestro. Los que tienen ojos para ver, lo ven. He aquí al Dios vuestro. Ese es el mensaje de la segunda venida del Señor, así como lo fue para la primera venida del Señor. No que la carne donde Dios se manifiesta sea Dios, sino que Dios se manifiesta a través de carne. Ese Dios todopoderoso, que ese Espíritu prometió que en los días finales Él se encarnaría para cumplir la segunda venida. Así Él prometió y así Él ha estado cumpliendo. Por lo tanto, sabemos y podemos hacer la separación de la parte humana y de la parte divina, el cual es Dios. Así es que cuando hablamos de la parte humana donde Dios cumple su venida, entonces decimos: mi hermano, sabemos que tiene que ser y es en uno de nuestros hermanos, conforme a la promesa. Y por eso también dice la Escritura: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Así es que el nombre eterno de Dios es anunciado a los hijos de Dios por uno de sus hermanos, por el instrumento que Dios utiliza para cumplir su segunda venida, el cual es señalado en Apocalipsis capítulo 10, verso del 1 al 6, y en Apocalipsis capítulo 11, y en otros lugares más, conforme a la promesa de Dios. Y Él no viene con ejércitos o con fuerza política o económica o intelectual, sino con el Espíritu del Señor. Y con el Espíritu del Señor tendrá una victoria completa, y todo lo que Dios ha dicho que ha de ser cumplido, será cumplido. Por lo tanto, Dios entonces no estará limitado. Dios no estará atado a ninguna secta religiosa, sino que Dios siempre ha estado atado a su palabra. Y Dios en este tiempo está cumpliendo lo que Él prometió. Dios está cumpliendo en toda su plenitud sus promesas para este tiempo. Así es que, ¿qué más podemos decir nosotros? Luego de este tema, yo quiero ver a Dios. Luego de haber predicado sobre este tema, tenemos que ponerle al final de este tema: yo he visto a Dios. Yo he visto a Dios a través de todos los tiempos, a través de carne humana, en cada uno de sus profetas. Y cuando hemos llegado a este tiempo, entonces nuevamente decimos: yo veo a Dios. Yo estoy viendo a Dios. Yo continuaré viendo a Dios. Y
entendiendo a Dios en el plan que Él está llevando a cabo. Yo quiero ver a Dios. Les dije que ese es el deseo de todo ser humano. Y cuando ese deseo es cumplido por Dios a una persona, entonces la persona vuelve a hablar y dice: yo he visto a Dios, o yo estoy viendo a Dios. Es como Job en una ocasión preguntó: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y después de haber hecho esa pregunta, cuando vio la resurrección del Mesías, él dijo: yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha está mi carne, en mi carne he de ver a Dios. Él dijo lo que tenía que decir después de haber visto la resurrección. Él dijo: resucitarán después de muerto, porque yo, después que me muera, me levantaré nuevamente, resucitaré. Así es que él tenía la respuesta de parte de Dios después de Dios haberle revelado, haberle mostrado aquella gran visión, aquella gran revelación de la resurrección del Mesías. Y después de Dios darnos a conocer, revelarnos a nosotros el gran misterio del séptimo sello, entonces nosotros mismos podemos decir: yo estoy viendo a Dios. Como individuo cada uno lo puede decir, y como grupo entonces todos juntos podemos decir: nosotros estamos viendo a Dios, nosotros estamos viendo el deseo que había en nuestro corazón de querer ver a Dios, y lo estamos viendo conforme a la ley que Dios estableció en su palabra. ¿Para qué? Para que todo aquel que le viese manifiesto a través de carne humana. Nosotros miramos detrás del velo de carne y vemos a Dios haciendo lo que Él dijo que haría, hablándonos lo que Él dijo que nos hablaría, trayéndonos el mensaje que Él dijo que nos traería, tocándonos la trompeta que Él dijo que tocaría. Por lo tanto, estamos viendo a Dios, no a un hombre, sino a Dios, conforme a su promesa, hablándonos y manifestándose a través de carne humana. Ese es el gran misterio que muchas personas no pueden entender, no pueden comprender, a causa de que la gente confunden una cosa con la otra. Si la gente dicen o escuchan que Dios está cumpliendo su venida en un hombre, pues la gente piensa que ese hombre es Dios, pero ese hombre como hombre no es Dios, sino que el que está cumpliendo esa promesa, ese es Dios, pero el hombre sigue siendo hombre y sigue siendo un hermano de entre los hermanos en el Señor. Bueno, sigue siendo uno como los demás hermanos, con sus necesidades, con sus problemas, con sus faltas acá humanas, como todos los seres humanos, como todos los demás escogidos, sigue siendo igual que todos los demás. Pero lo que hay en el sobrenatural, ese Espíritu de Dios que está operando, ese es Dios, y ese es el que está cumpliendo su segunda venida. Y entonces ese instrumento puede decir: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ungido.
¿Ves? Y entonces cuando fue dicho eso mismo allá, estaba ungido aquel hombre, aquel joven, aquel bebé de carne, estaba ungido para cumplir la primera venida del Señor. Y cuando nuevamente el Espíritu de Dios unge a otro hombre en este tiempo final para cumplir su segunda venida, él puede en cualquier momento decir la misma cosa. Por lo tanto, es el Espíritu del Señor el que hace la obra. No es con ejército, ni es con fuerzas, ni es con sabiduría humana, no es con nada de esto terrenal, sino con el Espíritu del Señor, el cual es el que unge a un hombre para cumplir la segunda venida. Para toda persona que su deseo es querer ver a Dios, en esta mañana ese deseo puede ser complacido por Dios para toda persona que tiene ese deseo. Todos pueden ver a Dios en este tiempo en el cumplimiento de lo que Él prometió. Todos pueden ver a Dios en su promesa hecha una realidad, hecha carne. Que Dios en esta mañana bendiga a cada persona que puede ver a Dios en el cumplimiento de la promesa de Dios para este tiempo y que Dios siga haciendo milagros espirituales en esta dimensión espiritual y siga obrando con las personas que están escritas en el libro de la vida, ya sea en una sección o en la otra sección, para que también sus ojos sean abiertos y puedan ver a Dios como ellos desean ver a Dios. Puedan ver a Dios conforme a la promesa de Dios, porque esa es la manera en que Dios puede ser visto. Dios puede ser visto cuando Él cumple lo que Él prometió. Él es visto y manifiesto en el cumplimiento de lo que Él prometió. Y Dios es revelado en lo que Él prometió cuando Él lo cumple. Y cuando la persona recibe esa revelación, esa manifestación, eso que Dios está haciendo, cuando la persona lo ve y lo recibe en su corazón, esa persona está recibiendo ¿qué? La revelación de Dios. Esa persona está recibiendo la palabra de Dios para el tiempo en que vive. Esa persona está recibiendo todo lo que Dios prometió darle para ese tiempo. Cuando recibe lo que Dios está cumpliendo en ese tiempo, recibe todas las promesas que Él ha hecho para el presente y para el futuro. Que Dios entonces siga bendiciendo a todos los que pueden ver lo que deseaban ver en este tiempo. Porque muchos desearon verlo y no lo vieron. Bueno, vamos a pedirle a nuestro hermano Nelson. Es un tema que no tiene parada, solamente lo que tiene son pausas, son unas comas ahí, hasta el próximo domingo, y así hacemos esas pausas, pero llevamos años ya en este mismo mensaje, en este mismo tema, que Dios
nos ha dado para este tiempo, porque es el tema de Dios. El tema de Dios para este siglo XX es la segunda venida del Señor. No hay otro tema más grande que ese. Bueno,